Fuentes de información. Hablaremos a profundidad de estas. ¿Qué son? Son diversos tipos de documentos que contienen datos útiles para satisfacer una demanda. Ayudan a conocer, distinguir y seleccionar las raíces de información más adecuadas para el trabajo que se está realizando como parte de un proceso de investigación. Una fuente primaria se refiere a las fuentes documentales que se considera material proveniente de alguna raíz o fuente del momento, en relación a un fenómeno o suceso que puede o no tener interés de ser investigado o simplemente de ser relatado, es decir, que la materia prima se tiene para realizar un determinado trabajo. También hay fuentes de información primarias llamadas inéditas, que no se encuentran al acceso público o son de circulación restringida, como las tesis o los informes. En este caso, en el caso de la panadería Sarina, la información proporcionada es a través de un intermediario, que en este caso el estudio de esta panadería es gracias a la información primaria que el intermediario consigue a través de esta misma. Las fuentes búsquedas o informaciones secundarias son textos basados en hechos reales. Una fuente secundaria contrasta con una primaria en que esta es una forma de información que puede ser considerada como un vestigio de su tiempo. Una fuente secundaria es normalmente un comentario o análisis de una fuente primaria. Por ejemplo, un libro que trata sobre Ulysses S. Grant generalmente sería considerado una fuente secundaria. En historiografía, sin embargo, incluso este libro podría ser considerado una fuente primaria. Si otro autor está dedicándose a estudiar sobre las diversas historias escritas sobre Grant, puede estar usando como vestigio lo que fue originalmente concebido como una fuente secundaria. La información analizada en este estudio, por ejemplo, es un caso de texto secundario. Llámese a este caso de estudio el estudio de la panadería Sarina realizado por nosotros, los alumnos, ya que dentro de este se está estudiando la información dada por el intermediario, que sería información primaria. Así que nuestro análisis es una información secundaria. Hablemos sobre los instrumentos de recolección de datos. Sí, sobre ambos métodos. Los métodos son secuencias de acciones determinadas que facilitan el conocimiento a problemas planteados. Estos ayudan a la recolección de datos o a la investigación de objetos mismos. Los métodos cuantitativos y también los cualitativos son diferentes. ¿Pero por qué? ¿También son complementos uno del otro? Bueno, es decir, cada uno sirve para una función específica. De hecho, son para conocer un fenómeno y para que conduzcamos todo este proceso a una solución, planteados anteriormente por problemas y cuestionamientos. La investigación cuantitativa es un método de investigación donde el objeto es el estudiar las propiedades y fenómenos cuantitativos y sus relaciones para proporcionar la manera de establecer, formular, fortalecer o revisar una teoría existente. La investigación desarrollada se emplea modelos de matemáticas, teorías, hipótesis que completan fenómenos naturales. ¿Cuáles son estas diferencias que tiene una del otro? La primera puede ser que esta es de indicación, tiene mediciones permanentes y controladas, a diferencia de la cualitativa, es objetiva, es confirmatoria, es inferencial, es deductiva, es orientada a un resultado, tiene datos sólidos y repetibles y es una realidad estática. ¿Qué se refiere con esto? Que no se puede cambiar. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de este? Que es propenso a servir de los objetos de estudio, se limita a responder, son débiles en términos de validez interna, pero son fuertes en validez externa. Lo que se encuentra es generalizable a la población, quiere decir que esta no se especifica. Ahora hablemos sobre la investigación cualitativa, aquella que va en cuestiones empleadas a las ciencias sociales. Son métodos de recolección del cual no son cuantitativos. Hay que recordar algo muy importante aquí. El cuantitativo mide y el cualitativo observa. Es un propósito de explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal como lo experimentan los respondientes. La anterior busca números, esta puede buscar estímulos. Busca explicar las razones de los diferentes aspectos, tales como el comportamiento. En otras palabras, investiga el porqué y el cómo a veces. Se basa en la toma de muestras pequeñas. Sus diferencias, en este caso, es centrada a una fenomenología y comprensión a partir de una observación naturista y sin control. Es subjetiva en ocasiones y inferente de sus datos. Es explorativa, también inductiva y un poco descriptiva. Orientada a un proceso, son datos ricos y profundos, tiene una estructura holística y una realidad dinámica.
¿Cuáles son las desventajas y desventajas con referente a la cuantitativa? Que esta es propensa a comunicarse con los objetos de estudio, se limita a preguntar, tiene una comunicación más horizontal entre el investigador y la investigación. Hay que recordar que la anterior se limitaba a responder, pues entonces esta se limita a preguntar. También son fuentes en términos de validez. Se hacen muy duras, internas, pero son débiles en validez externa. Lo que encuentra no es generalizable a la población, a diferencia de las otras. Espero esta información haya servido también y gracias por ver este video.